Bienvenidos a Instrucción Bíblica Básica, este curso de discipulado en formato digital. Estamos en el segundo nivel de estos estudios y ya en el estudio bíblico número 6, correspondiente al amor entre los hermanos, y particularmente continuamos con los mandamientos recíprocos. Ya hemos hablado de manera general de ellos, luego hemos hablado de cómo no deben ser las relaciones entre los cristianos y ahora queremos ver cómo sí deben ser las relaciones entre los cristianos, siempre basándonos en este verso tan importante que está tanto en el Antiguo Testamento como luego en el Nuevo, citado por Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo gran mandamiento. Así que veremos, como ya hemos dicho, cómo sí deben ser las relaciones entre nosotros los cristianos. Y es que un amor manifestado en palabras, pero no en la acción, no es amor de verdad. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Aquí está implícita no solo la acción de ayudar a la persona, sino de estar pendientes, de ser proactivos en la ayuda a los demás, en fijarnos en las necesidades, quizás incluso antes de que la gente nos solicite su ayuda. Preocuparnos los unos por los otros. También debemos servirnos los unos a los otros, así como nuestro Señor, nuestro Maestro Jesucristo, dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. El carácter del cristiano debe ser uno de siervo, de servicio a aquellos en necesidad en medio del cuerpo de Cristo. También se nos anima a que nuestras relaciones sean en base a la benignidad, a la misericordia, al perdón. De la misma manera que nos gusta y nos hace mucho bien ser tratados con misericordia y que se nos ofrezca perdón cuando fallamos, de esa misma manera debemos ofrecer esto a los demás, ser benignos, misericordiosos y ofrecer nuestro perdón. También debemos someternos unos a otros. Esta es de las más difíciles. Significa que nosotros, como dice en Filipenses capítulo 2, consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. No que sean necesariamente superiores, pero sí que los consideramos como tales y por lo tanto no estamos reacios a someternos a la autoridad de otros en el cuerpo de Cristo. También debemos hospedarnos unos a otros. Esta palabra era muy importante en los tiempos de la primera iglesia, cuando los cristianos, particularmente aquellos predicadores y maestros, iban en un ministerio itinerante de ciudad en ciudad sin lugar donde hospedarse. Correspondiendo a esta característica muy peculiar y hermosa de las culturas del Medio Oriente, se pedía de forma especial a los cristianos que recibieran en sus casas a aquellos que venían a enseñar, a predicar la palabra del Señor. Debemos hospedarnos unos a otros. Debemos alentarnos, sostenernos y tener paciencia. Así lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y es que a lo largo de nuestra vida cristiana habrá muchas oportunidades para practicar esto, porque vendrá sobre nosotros, así como a nuestros hermanos, el desaliento y la necesidad de ser alentados y sostenidos. Debemos también procurar la unidad en el cuerpo de Cristo. Ya hicimos una mención específica en uno de los estudios sobre esto porque es un tema muy importante. El amor los unos a los otros se tiene que manifestar en la unidad de los unos con los otros, de forma que nosotros los cristianos que formamos la Iglesia de Cristo demos la imagen correcta de unidad de cara al mundo que nos observa. Debemos tener también comunión los unos con los otros. Si recuerdan esta palabra koinonía que muchas veces usamos, que se refiere a la comunión, a la relación más o menos estrecha entre nosotros los cristianos. Siempre recordando que somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que nos coloca en la santa obligación de practicar estos mandamientos recíprocos, porque somos miembros los unos de los otros. Al pertenecer como miembros al cuerpo de Cristo, repito, somos miembros los unos de los otros, como nos enseña en Efesios capítulo 4 y verso 25. Debemos procurar la unanimidad. Esto no significa la uniformidad. No somos iguales, pero sí debemos procurar la unanimidad en aquellas cosas que son importantes para la vida del cuerpo de Cristo. Y así lo dice en Romanos capítulo 12 y verso 16. De más está decir que todos estos mandamientos recíprocos
y la acción que de ellos demanda de nosotros no quiere decir, como ya indicamos, que no existan diferencias de opinión entre los cristianos, que todo el mundo piense de la misma manera, pero así no es. Lo que debe haber es unidad en el propósito, unidad en medio de la diversidad, unidad en la forma de sentir, de pensar, como también nos lo enseña la carta a los Filipenses. Hay mucho aquí para meditar y orar. No debemos ver estos mandamientos recíprocos como obligaciones pesadas que nos cargan la vida, antes bien son la forma que Dios mismo ha prescrito para que vivamos dentro del cuerpo de Cristo. De esa manera honrarle a Él, de esa manera bendecir a nuestros hermanos y de esa manera dar un excelente testimonio al mundo que observa y que necesita a Cristo. Medita y ora que Dios te ayude a poner todos estos mandamientos recíprocos en la práctica.